Buenas noches, soy Carlos Gómez Mata, alumno del séptimo semestre de Historia y bueno, pues vamos a entrar a la materia de Historia de las Mujeres y de Género, en esta ocasión abordando el tema de ese personaje femenino del siglo IV después de Cristo, Hipatia de Alejandría, que es un personaje que se enmarca en aquella época de declinación del Imperio Romano y de la evolución y engrandecimiento del cristianismo. Ahí tenemos ese personaje central, una mujer excepcional, filósofa, astrónoma, matemática, etcétera, que se desempeña en la élite intelectual de su época, obviamente en un mundo inmensamente, casi absolutamente masculino, en que ella se destaca en un gran centro de enseñanza de la filosofía y de las ciencias de su tiempo, como es la Biblioteca o el Gran Museo Nacional de Alejandría. Estamos hablando en una época en que la mujer pues prácticamente está relegada, no desde aquella época, sino desde, yo creo que al presente. Continuamos con un esquema no igual, pero en muchos casos se asemeja aún, ¿no? Con un gran retraso humano. Pero en este asunto en particular debe destacarse el papel que jugó esta mujer, Hipatia de Alejandría, en ese mundo masculino, en ese mundo de las ciencias de su tiempo, en la enseñanza con sus alumnos, como filósofa, como astrónoma destacada, que incluso llega a rectificar algunas tesis del sabio Ptolomeo en cuanto a la astronomía, cuando se debate en aquellos tiempos todavía en que la Tierra es el centro del universo, del cosmos, y el Sol y demás astros giraban alrededor de ella. Entonces, ella es una de las que revierten esa tesis de que realmente la Tierra no es el centro del todo, ¿no? Bien, entonces la historia de Hipatia de Alejandría es una historia singular por el solo hecho de ser una mujer destacadísima en las ciencias de su época, que es rarísimo, una cuestión rarísima, ¿no? En un patriarcado, en una relegación de la figura femenina a los espacios domésticos casi totalmente, ¿no? Bueno, pues esta mujer se destaca, según vemos en el filme, que debo confesar, yo nada más lo vi fragmentariamente, algunos trozos de ellos, donde se habla, según eso, del esclavo, etcétera, que bueno, pues no tiene mucho que ver con la historia real, ¿no? De los hechos que sucedieron, sino que ya es una historia fílmica que, bueno, pues más se apega a la literatura que a la historia, a la verosimilitud de los hechos, ¿no? Bueno, pues entonces tenemos esta mujer destacada
que incluso se dice que fue consejera de los magistrados, fue consejera de los gobernantes, fue una gran maestra con multitud de alumnos que luego fueron los líderes políticos, ¿no? Y de la cultura de su tiempo. Para que entrara otro tema oscuro en que se da la lucha por el poder, la lucha por el poder de las mentes, el control de las mentes, y bueno, pues tenemos la política y la religión que parece que están allí confrontadas, y en medio está esta mujer, Hipatia de Alejandría, en que finalmente ella es, en medio de la disputa de esos poderes, a veces poderes oscuros, en que ella cae inmersa porque parece ser que su gran influencia fue considerada como peligrosa para el crecimiento, quizá una fase de consolidación del cristianismo, podríamos decir todavía primitivo, que está imponiéndose sobre el paganismo, las creencias antiguas, paganas, consideradas paganas, que vienen de los griegos, de los helénicos, de los egipcios, y con sus propios dioses, etcétera, y que se van derribando con el tiempo. Bueno, pues entonces esta Hipatia de Alejandría es una mujer considerada pues pagana, que es científica, que ella se dedica a las cuestiones del intelecto y a la enseñanza de todas esas ideas, podríamos considerarlas modernas, que se adelanta a sus tiempos, incluso que es tan grande su inteligencia que llega a hacer rectificaciones a las tesis de Ptolomeo en cuanto a la astronomía, ¿no? A las cuestiones de la posición del universo, del cosmos, que la Tierra no es el centro del universo, que no giran alrededor de la Tierra, el Sol y los demás astros, sino todo lo contrario, ¿no? Se dedica a la enseñanza de las élites, a magistrados, la gente de la cultura, etcétera, en el marco del gran museo o biblioteca de Alejandría, el acervo cultural universal de su tiempo, ¿no? Que ha quedado en la historia de la humanidad. Bueno, pues en el filme debo confesar que yo nada más lo vi fragmentariamente y no con una continuidad, no me fue posible. Veo que entra la historia del esclavo, otro tipo de cosas que tienen más bien que ver con el aspecto literario y del filme mismo, ¿no? Para hacerlo atractivo, pero que no tiene veracidad en cuanto a los hechos históricos, ¿no? Lo que sí hay en la historia es que esta científica, esta intelectual, esta filósofa, matemática y astrónoma, que se adelantó muchos siglos a su tiempo, es finalmente sacrificada prácticamente como si fuese una bruja, una hechicera, por una especie de santa inquisición, pero que en este caso se trata de una turba, de una multitud de feroces cristianos primitivos que son asusados, se dice, se coincide en la historia, que por el obispo de la diócesis, un tal Cirilo, personaje que se ve pues malévolo, quizás hasta siniestro,
que donde finalmente, este personaje femenino excepcional, esta intelectual que se adelanta a los siglos, es arrastrada, es llevada a rastras, es golpeada y finalmente es despedazada, destrozado su cuerpo y llevado como una especie de trofeo a sacrificar, al sacrificio en un altar, en un lugar que tenían estos grupos fanáticos religiosos, para ahí cobrar a su víctima todo lo que ellos consideraron que representaba un peligro para sus fines religiosos de extinguir el paganismo e imponer la religión cristiana en ese universo de la antigüedad del siglo IV. Tenemos una fecha que parece ser en la que murió esta mujer excepcional que atraviesa la temporalidad para servir de figura representativa de lo que es capaz de hacer una mujer como cualquier ser humano, dedicado a la ciencia, dedicado a la enseñanza, dedicado a la cultura de la humanidad. Muchas gracias.